Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz sábado. Bueno, les comento, hoy tengo una reunión, una tertulia bonita con Rosa. Rosa Cuesta, ella le conocí en el curso de numerología con Samuel Valdivia. Ella es astróloga y también terapeuta holística, entonces vamos a ir conversando un poco. Déjenme ver si ya está por acá. Vamos a ver. Ya le envié la... Hola, Rosa, los años. hola amor, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegra, me alegra. ¿Cómo va tu sábado? Bien, he estado podando un árbol. Qué bien, qué bien. Bueno, Había llegado la primavera y hay que acabar de pulir todo lo de fuera. Así que ahí ah, estamos. qué bien, qué bien. Me alegra, me alegra. ¿Ha llegado la Bueno, primavera? sí, gracias por reunirte conmigo. No, Y gracias a bueno, ti. Julia, es algo que no preparo. Me gusta conversar y ver qué es lo que va saliendo. Sin embargo, te había puesto como un título que decía astrología y todo lo que está pasando también, cómo tú le relacionas con las terapias holísticas. Así que, si quieres, para quienes no te conocen en mi canal, pues te presentas. Pues yo soy Rosa Cuesta, soy astróloga y numeróloga y a lo que actualmente estoy haciendo más es ayudando a la gente con la astrología porque la astrología se puede unir lo que es todo el tema de planetas y todas las energías que se mueven en esa carta, se puede unificar en tu cuerpo. Entonces lo que hacemos es observar cuáles son los bloqueos de las personas energéticas y a partir de ahí ayudarles a sanar con diferentes técnicas. Entonces es una terapia muy bonita porque la verdad que la gente descubre mucho de sí misma, ¿no? Generalmente lo estamos haciendo unificando la astrología y la numerología, que encima te da aún más cuerpo, ¿no? Y da más presencia. Y, y aparte de eso también estoy haciendo sanación con péndulo egipcio, que es hacemos como una especie de meditación en la que vamos recorriendo cada uno de los chakras y ¿Mm? observándolo para saber qué energías están bloqueadas en cada chakra. Y es muy bonito porque la persona conecta con las memorias que hay ahí enquistadas y consigue liberarlas, ¿no? Y es muy, muy, muy bonito, la verdad. La gente, a mí, incluso a mí me sorprende lo que puede llegar a conectar la persona en esas meditaciones. Qué bonito, Y de momento estamos con esto y también lanzando el curso de astrología, que también vamos a hacer lanzar un curso de astrología para enseñar a la gente toda esta técnica tan hermosa. qué chévere, chévere. Ya te voy a ir preguntando cómo es tu curso, pero antes sí Sí. quiero preguntarte de todo un poco. También hemos conversado tú y yo de la ayahuasca, de las plantas de poder un poco. Así que, bueno, ahí está Samu saludando justamente. Hola, Sam. ¿Tienes tu curso con él hoy? Sí, después yo estoy ayudando a Samuel a gestionar el curso de numerología básico y justo después, nada, un poquito después de esta sesión, tenemos la clase. Así que sí, sí, va a ser, Qué chévere, va a ser una cosa a la otra, básicamente. qué bien, qué bien. ¿Cómo relacionas tú la numerología y la astrología? Realmente lo que más se ve porque generalmente lo que es la vida pasada en la numerología, lo que te está indicando son, aparte de herramientas que te trae la vida pasada, porque es una vida que ya has vivido y ya has tocado esa energía, también está el hecho en que te trae consigo también bloqueos emocionales, cosas que se quedaron enquistadas porque no conseguiste llevar esa energía a cabo o al conseguirla pues te sobrepasaste en ciertas cosas, ¿no? Que sería cuando ya tienes la energía en exceso. Entonces, lo que te demuestra la numerología es que después esos bloqueos se van consiguiendo quitar a medida que tú vas creciendo en conciencia, ¿no? ¿no? Vas trabajándote esos bloqueos, esas presiones, esos miedos, y lo que vas consiguiendo como resultado de todas esas energías al final es tu misión de vida, ¿no? Es como decir, mira, voy abandonando esto, ¿vale? Y al abandonar esto me hago más fuerte, más consciente y al final consigo tal energía, ¿no? Cada uno la suya porque cada uno venía con un contrato.
Ujú. ¿Qué nos muestra la astrología? Sobre todo con los planetas que están en retroceso, que ya explicaré lo que son. Em, Te muestran justamente esas memorias, te muestran aún más características de esas memorias de la vida anterior. Entonces te ayuda a ver aún más, a ahondar un poco más en todas esas memorias y entonces ver qué bloqueos hay y qué tendencias tienes tú de miedos. Entonces es como conectar sobre todo las vidas pasadas, ¿no? Para ver qué memorias traes y a partir de ahí ver qué tendencias tienes. Y es lo principal que se conecta, ¿no? La numerología te daría más las etapas de vida, ¿no? Y la astrología te daría más a qué tendencia tienes tú a bloquearte o qué herramientas tienes. Te lo hace un poco más perfilado, porque allí saben lo que son las casas, que son las áreas de tu vida y todo Ujú. eso. Entonces, solamente para puntualizar lo de los planetas en retroceso, para los que vayáis a una página web a ver cómo es vuestra carta y tal, tenéis que mirar en los planetas que debajo tienen una R chiquitita. Y ahí eso marca que el planeta está en retroceso. En retroceso simplemente es que el planeta está haciendo otro movimiento distinto al habitual, porque los planetas no giran de forma lineal alrededor del Sol, sino que de vez en cuando paran y hacen este movimiento así, sobre sí mismos. ¿Vale? Ok. Entonces eso significa que la energía del planeta no va hacia afuera, sino que va hacia adentro y entonces nos marca que son planetas que llevan toda esa memoria enquistada de otra vida. Qué bonito, ok, ok, ok. Y mira, me acuerdo que justo tuve la suerte con Samu de ser el ejemplo en la clase que teníamos juntos del año que iba a vivir numerológicamente, que fue el 2023. Y es bastante útil ver cómo se mueven las energías. Y mucha gente me suele decir, te hago una pregunta que es bastante básica. ¿Por qué un astro o un número determinaría mi vida? ¿Cómo ves tú eso? Pues mira, astrológicamente es simplemente entender cómo funciona la carta astrológica, porque la gente se piensa que simplemente es una foto del momento, ¿no? Y sin embargo, realmente lo que está pasando en ese momento en el que tú naces, que aquí podríamos explayarnos muchísimo, porque podríamos decir que también los has escogido ese momento, ¿no? Porque por tu contrato, y etcétera. Pero bueno, aparte de todo eso, lo más importante es que cuando tú naces, todos los astros que hay a tu alrededor están emitiendo una vibración. Y esa vibración lleva una información. Entonces, esa información realmente lo que hace es posarse en tus chakras y entregarte una información de qué tensiones hay, qué miedos, qué virtudes, y todo eso se queda en ti. Y en realidad la información que llevan esos planetas te está formando a ti. Entonces, como un código, ¿vale? Que va en esa vibración que se posa en ti y te genera. Entonces, ¿qué ocurre? Que saber dónde están los planetas en ese momento y saber qué información llevan te puede dar un montón de sabiduría de ti mismo para saber qué miedos traes, qué bloqueos tienes, qué virtudes, qué carácter vas a tener, incluso tu físico, te puede decir la carta astrológica. Entonces, en realidad, te está entregando una herramienta buenísima para saber cómo eres tú. Y ya no es para controlar, porque mucha gente piensa que es para controlar. Ya no es para controlar, sino porque así te entiendes. Porque muchas veces estamos tan perdidos que no nos entendemos, ¿no? Ya sabes cómo funciona el ego, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, y cómo es el ego, ¿no? Que te engaña muchísimo. Entonces muchas veces necesitamos ese punto de algo externo que te diga, que hay esto, ¿no? Y dices, vale, ya me entiendo, ¿no? Y Claro. el primer paso para sanar es entenderte. Ujú. Genial. Rosa, creo que tu micrófono está rozando sobre tu, hay un poquito como un eco. Ah, vale, espera. Entonces, tal vez de ahí sí le separas eso, creo que sí. ¿Me Chévere, oyes bueno, mejor ahora? sí, a ver, habla. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, 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 sí. Vale. Está bien, parece que estaba rozando en la piel, pero bueno. Entonces, genial, porque mucha gente, por ejemplo, cuando me hacen esa pregunta, cuando yo comencé a aprender de la astrología, que siempre me gustó desde niño, después ya me di cuenta por qué tenía esa afinidad, pues le decía, pues es demasiado fácil de entender. Si sale el sol, tú te levantas, si se mete el sol, tú te vas a dormir. Es como que un astro no rige tu vida, ¿no? Entonces me reía un poco. Y lo mismo con la luna y las mareas y todo, bueno. Pero después tienes que ir entendiendo arquetípicamente lo que significa. ¿Nos puedes decir lo que es Mercurio, Marte y Venus para las personas? Pues mira,
Mercurio es la parte en la que el chakra sería el quinto chakra. Y Mercurio, si lo miramos mitológicamente, es aquel que se ocupa de enviar toda la información de los dioses hacia los humanos, ¿no? Y lo que hacen en tu cuerpo es llevar toda la información que está del Sol y la Luna en tu sexto y séptimo chakra al resto del cuerpo, que es la parte más humana, por decirlo de algún modo. Marte y Venus serían el carácter de las personas y Júpiter y Saturno es más la relación social con los demás, ¿no? Y la parte de arriba, que es la Luna y el Sol, sería más la parte álmica, ¿no? La más espiritual, la más conectada con el todo, ¿no? Y la intuición también. Entonces Mercurio se encarga mucho de conectar esa información que recibimos aquí para que la absorba también el cuerpo y sea él el que también lleve toda esa energía. Pero aparte de eso, Mercurio también lo que establece es la parte de la comunicación. Es el gran comunicador, es el que nos permite la forma de pensar, ¿no? Y de hacer puzzles mentales, ¿no? La forma de organizar nuestra mente, y también es el tema de cómo nos comunicamos hacia afuera con los demás. Si nos cuesta, si no nos cuesta, si tenemos muchos bloqueos, pues nos costará mucho, incluso si llega a la parte del cuerpo, nos tendremos muchos problemas en la garganta, como anginas, afonías, pólipos, etcétera, ¿no? Entonces es toda parte de la creatividad y la comunicación. Después, me has dicho Marte y Venus, ¿verdad? Marte y Venus, sí. Sí. Marte y Venus, entre ellos, en una misma línea, son la oposición. Marte, digamos que es el guerrero, es el iniciador de las cosas, es el que te da la fuerza para tirar hacia adelante y es el que lucha por las cosas, por conseguirlas y el que las defiende también. Ese sería el tercer chakra, que es el plexo solar. Y Venus sería lo contrario. Venus es la parte amorosa, la de paz, la diplomática, ¿no? La que Marte sería el que entrega y Venus es la que recibe, ¿no? También representa todo el tema sexual, ¿no? Toda la sexualidad lo representan ellos dos. Y Venus es ese punto, más el amoroso, el pacífico, el que da paz. Dentro de los dos es el que da la paz. Entonces, generalmente en la carta astrológica también representa, para la mujer, Marte representa el hombre con el que se siente atraída, y Venus para el hombre, en su carta astrológica, representa a la mujer que le atrae. Entonces, sería más esa parte. También ellos dos son la parte que nos dan el carácter, ¿no? Si somos más pacíficos, más amorosos, más miedosos, más lanzados, la frustración y la rabia, los miedos a la agresión, todo eso lo marca Marte y Venus. Entonces, son los dos bastante importantes porque es lo que nos da más la relación con el resto de la humanidad, ¿no? Con los más allegados, por decirlo de algún modo. Ellos dos nos marcarán ese carácter hacia nosotros. Qué genial, genial. Como, hace rato mencionaste que dependiendo del signo también incluso tenemos características físicas. Sí, porque eso te lo da el ascendente. El ascendente, que es el signo que te marca la hora de nacimiento, por eso es tan importante. La hora de nacimiento es importante porque te marca el ascendente, que es el punto con qué energía sales tú a iniciar tu vida, ¿vale? Y cómo te muestras tú hacia la vida. Y también marca toda la exposición de las casas, que son las áreas de tu vida, ¿no? Y si no tienes la hora, eso no lo puedes saber. Hay técnicas para saberlo por eso, pero bueno, que si sabes la hora, mucho mejor. ¿Y qué es el ascendente? Pues es la energía, eso, cómo te muestras hacia la vida, pero también es tu energía que se ve más desde fuera. Es decir, es como la última energía que hay entre tu ser y el mundo. Y entonces cuando te ve la gente muchas veces se puede confundir de signo porque te verán más a ti el que es el externo, ¿no? Es como decir, yo tengo un deseo de hacer una cosa de una manera y lo muestro de esta, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo soy Libra ascendente Géminis. Yo soy una persona súper pacífica, diplomática, que piensa mucho en el otro. Los Libras somos muy somos lo que entregamos en la empatía en la sociedad. Y que todo esté en equilibrio y mucho ese punto. Pero ¿cómo lo hago yo hacia afuera? Explicando, hablando. Géminis, es enseñando, comunicando de esa manera, ¿no? Entonces cada uno lo hace a su manera. Y entonces el ascendente también te da características físicas. Por ejemplo, los que tenemos ascendentes mercuriales, es decir, de los signos de Géminis y Virgo, parecemos más jóvenes de la edad que tenemos. Nos da un punto de juventud en el punto de eso. Quien tenga ascendente Leo, por ejemplo, tiende a tener el pelo más enmarañado, ¿sabes? Así como en plan leonino,
y la cara también parece un poco más leonina, ¿no? Y entonces cada uno, los que son más de signos saturninos se ven más serios, tienen un perfil más marcado, tienen las facciones más marcadas. Los Virgos y los Tauros suelen ser bajitos, ¿no? Porque son energías que son más de contracción, entonces aparecen más así, pero también hay excepciones, ¿eh? No quiere decir que todo lo marque el ascendente, porque también dependerá de la persona, de si tiene muchos planetas en otro signo. Eso también marcará muchísimo, ¿no? Esa parte es interesante porque independientemente, por eso te preguntaba sobre los planetas principales, porque me he dado cuenta que en algunas cartas astrológicas, dependiendo de dónde están los planetas, también como que cambia absolutamente todo. Eh, la mayoría, por ejemplo, recién veía ahorita entré a una empresa y justo estoy trabajando junto a una chica y le vi su carta astral y todo, absolutamente todo lo tiene en Escorpio. Creo que un planeta lo tiene al lado y cerca de Escorpio, lo peor. Entonces, que es interesante porque está muy marcada esa característica. Exacto. En su caso, ella, Escorpión, que no sea ascendente, lo va a tener supermercado. Por todo, porque claro, la actitud también al final te transforma, ¿no? Con el tiempo, la cara y todo. Pero es cierto que, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que todos tenemos los planetas en nuestro interior, porque todos tenemos Mercurio, todos tenemos Saturno, pero claro, donde te caiga marca mucho la diferencia, porque no será el guerrero, yo lo puedo tener igual que tú, tenemos los dos un guerrero, pero en mi caso es un guerrero que está en Sagitario. ¿Por qué lucha? Por conseguir la verdad, por la aventura, por encontrar una dirección, por El todo mío eso, ¿no? está en Cáncer, Claro, Marte. el tuyo lucha por la nutrición, por el cuidado, ¿no? Porque la gente esté cuidada, porque la gente esté nutrida y lucha por eso, ¿no? Cada Marte va a luchar por una cosa distinta. Y también depende de la casa. En mi caso, como es la salud y el trabajo, busca la verdad en torno a eso, ¿no? En mi caso, o sea, el Sagitario busca la verdad en torno a qué? A la salud y al trabajo. En tu caso, en cáncer, busca la nutrición, ¿no? La lucha, porque haya nutrición, porque haya un cuidado, porque la gente sea esté más unificada. Porque cáncer es el que unifica. Sería como un 6 el cáncer, ¿no? Entonces, es esa lucha. Claro. Pero claro, también dependerá de qué otras cosas tenga, porque si, por ejemplo, tiene una oposición de Saturno, se va a ver muy parado, porque Saturno es el que limita y el que entrega miedos. Entonces, si como tengas el Marte cerca de ese Saturno, ya tu Marte se queda parado, ¿no? Y con miedos. Entonces, dependerá, todos tenemos un Marte, pero cada uno tiene, y todos tenemos un guerrero en nuestro interior, pero cada uno tiene a su manera, ¿no? Que es lo mágico del universo. Todo es parecido y todo es diferente a la vez, ¿no? Sí, Entonces, es lo mágico. es genial porque, claro, determina cuando le tocan la fibra al guerrero, dependiendo de dónde lo tiene en el planeta y la casa. ¿Cómo, sin volverlo una clase, cómo se relaciona el signo en el que cae y la casa? ¿Cómo es esa Pues relación? mira, a ver, para empezar, lo básico hay que entender que la carta en sí, cada casa tiene su propio signo, como de forma básica, por decirlo de algún modo. Es decir, la primera casa siempre es de Aries, la Aries. segunda es de Tauro, la tercera es de Géminis y así toda la correspondencia de las 12 casas. Y esa energía es la que se plasma en la casa. Es decir, Géminis, que es la casa 3, justamente es la de la comunicación y el aprendizaje. También es la de los hermanos. Y Mercurio representa, perdón, y Mercurio, una parte de Mercurio representa eso, ¿no? Y Géminis también representa eso. Entonces, porque cada planeta también rige unos signos, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienes la energía de Géminis. Después, ¿cómo corresponde cada signo? Pues, por ejemplo, ¿qué características va a tener una casa 2, por ejemplo, con cáncer? ¿Vale? Pongámoslo así, que es la que tengo yo, por ejemplo. La casa 2 es la de las herramientas. Las herramientas internas, las que llevamos para poder conseguir nuestras metas, pero también son lo que tenemos fuera, ¿no? Digamos, de dinero, ¿no? De material, dinero, casas, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que tenga cáncer ahí, ¿qué hace? ¿Qué herramientas tiene? Cuidar a los demás. Ayudar a los demás a crecer, a cuidar, ¿no? A que se nutran, a darles herramientas también, ¿no? Y esa es una herramienta que tengo yo. La de que si tengo que ayudar, o sea, si quiero hacer algo por los demás o ayudar a los demás, es con nutrición. Una persona que tenga, por ejemplo, Piscis, o sea, una persona que lo que quiera es que la gente se una, no tanto como cáncer,
sino más en armonía, ¿no? En plan de que todo es magnífico, todo es, ¿no? Ya sabemos como Piscis que es más espiritual y es más así de fluir, ¿no? Y de todo eso. Entonces era más ese punto, ¿no? Y cada signo en cada casa marca unas características. Después, depende del planeta, tendrás más fuerza. Porque también hay que tener en cuenta una cosa. Las casas que están vacías no significa que no vaya a existir esa energía. Porque también existen casas vacías. O sea, no todas las casas están llenas. Yo en mi caso tengo como, creo que son 8 casas vacías. O lo tengo muy concentrado yo todo, ¿no? Igual que mi Entonces, compañera de lo tengo Scorpio. todo. Sí, tu amiga Jorge también lo tendrá todo concentrado. Entonces, las casas que están vacías no quiere decir que no vaya a haber nada, porque hay gente que no tiene nada en la casa de los hijos y tiene hijos, o no tiene nada en casa del marido y se casan, ¿no? Pero es principalmente el hecho de que esa gente no va a ser el área de su vida que le va a marcar, que se va a trabajar. Que pueden pasar cosas, sí, pero no va a ser las áreas que tengan que superar o que trascender, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, las casas, lo más importante es ver si tienes planetas y cómo están esos planetas, ¿no? Y entonces ahí podrás decir, pues entonces ya coges el signo y la casa, lo que significa. Pero lo importantísimo es saber el planeta que tienes y saber qué tensión tiene ese planeta. Ah, Entonces ya un poco eso. ok, eso de la atención ya no te voy a preguntar porque vamos a marear a la gente y yo también. Claro, es que hay tantas cosas que Hay entender en una muchas, carta, hay muchas, muchas. muchas, muchas que son interpretables. Y tal vez por eso es que justamente la gente no termina por tratar de entender este tema porque es bastante complejo. Más la parte sencilla, por ejemplo, de entender arquetípicamente cada planeta qué significa, cada casa que es. Por ejemplo, ahora se acerca Aries, ¿no? Si no me equivoco. Ah, Y, estamos en Aries ahora mismo. y Sí, empezó el día justamente 20. cae la luna nueva, etcétera, etcétera, y ahora que se vienen todos estos, que bueno, al final te voy a ir preguntando cómo ves tú como astróloga todos estos tiempos, pero todavía no. Entonces, más bien quiero ir en la parte en la que tú comienzas este proceso, no solo de astróloga, numeróloga, sino también como terapeuta holística, en el que vas usando todas las herramientas que te permite este proceso. Y por ejemplo, tú decías hace rato que si no sabes la hora, por ejemplo, era mi caso, ¿no? Que yo no sabía a qué hora nací y usé un péndulo para poder determinarlo. ¿Cómo le explicarías eso a la gente? A ver, yo la técnica que utilizo, hay varias técnicas, ¿vale? Y se pueden utilizar varias. Yo la que conozco, pero no utilizo, existe un tipo de carta, porque a partir de la carta natal se pueden hacer cientos de cartas. Hubo alguien que dijo que había más de 360 cartas, Wow. pero que algunas no las podíamos entender porque abarcaba espacios tan grandes que el ser humano en sí mismo no podía entenderlo, ¿no? ¿Ok? Pero mínimo puedes utilizar más de 20 cartas diferentes, así básicas, ¿vale? Pero hay una que es la de las progresiones secundarias, que lo que hace es ver cómo ha madurado tu carta hasta actualmente. Porque claro, la carta sí que hay una tendencia, porque siempre va a haber esa cosa, es como cuando te rompes un brazo que dicen, entonces te rompes la muñeca, ¿no? Y te dicen, siempre va a ser la parte más sensible de ti, ¿no? Pues un poco es lo mismo con tu carta natal, siempre va a haber esa sensibilidad a esos puntos energéticos que hay en tu carta. Pero sí que es cierto que tú haces una maduración. Y esa maduración la puedes calcular con las cartas de progresión secundaria, que es que los planetas, sobre todo los rápidos, que son el Sol, Mercurio, Marte y Venus, se van moviendo cada año un grado. Entonces, si tú haces la carta progresada de este año, puedes ver en qué ha madurado tu carta, dónde te encuentras ahora energéticamente y qué dificultades tienes actuales. Ok. Entonces, espérate que ahora no sabía, me he ido, no sabía que venía esto. Bueno, eso, y las cartas, ya he vuelto. Las cartas progresadas, lo que puedes hacer es ir mirando cada año cómo han sido y entonces explicarle a la persona qué energía ves ahí. Y entonces esa persona puede relacionarlo con eventos importantes. Entonces, si por ejemplo cuando coinciden, por ejemplo, el Sol y la Luna, generalmente se tiene un hijo. Ujú. O el Júpiter con el Sol, se tiene un hijo. Entonces tú le preguntas, ¿en qué años tú viste a tu hijo? En tal año. Calculas los grados y entonces puedes ver si realmente coincide. Si coincide, quiere decir que fue ese día, ¿no? O Ujú. sea, que nació esa hora la persona. Wow. Eso es una técnica. Yo lo que utilizo más, porque como yo, el tipo de astrología que hago yo no es tanto específica para conocer exactamente cada punto donde está y cada punto lo que hace.
En la astrología que utilizamos en terapia Slam es importante el tema de la sanación. Entonces, miramos más dónde está el hecho, el punto, que no que tanto el significado de que esté ahí concretamente, también lo explicamos, pero no le damos tanto cuerpo. Entonces, no hace falta que esté tan al milímetro la carta, pero sí que es cierto que lo que hago yo entonces es hablar con la persona y preguntarle características de su carta. Es decir, por ejemplo, si me dice, no sé si es a las 6:30 o a las 7, pues entonces cojo y digo, pues mira, y lo hablamos. Digo, a las 6:30 da esto y a las 7 da esto. Y entonces voy hablándole de las características. Y según se sienta la persona, pues es una o la otra, ¿no? El otro día, por ejemplo, hice una chica que su madre había dicho que ella creía que a las 7 de la tarde. Y yo iba viendo todas las cartas alrededor de lo que me había dado de hora y no me cuadraba ninguna. Y dije, vamos a hacer solo una sesión para cuadrar tu hora de la carta. Y al final llegamos a una hora totalmente contraria a la que me había dicho. Y con lo que me dijo ella, llegamos a la conclusión de una carta en concreto. Claro, ahí no vas a tener el grado correcto, o sea, concreto de tu sol o de tu... Bueno, de tu sol sí, pero a lo mejor de tu luna, pero sí que lo tienes muy cerca. Interesante, qué interesante, chévere. Claro, porque siempre esa fue mi duda y cuando alguna vez hice un proceso, me pedían justamente que la determine para poder ir haciendo el aspecto de cada casa e ir haciendo... Se puede trabajar de tantas maneras las casas y cómo aspecten uno y irse conociendo. Mira, te voy a hacer otra pregunta interesante, que es, el mundo del emprendimiento ahorita está cambiando mucho, está haciéndose más conciencial y ya las viejas formas en las empresas o incluso hasta de montar una empresa como que ya son obsoletas. ¿Cómo tú verías esto de usar la astrología o la numerología para formar empresas o emprendimientos ahora? El otro día me lo preguntó una mujer. El hecho para hacer una terapia, cómo usar la numerología y la astrología. A ver, hay que tener en cuenta que se puede escoger una fecha, por ejemplo, en astrología, ¿no? Yo haría más la fecha en astrología y lo que es el nombre en numerología, ¿vale? Se pueden hacer, aunque también puedes coger la fecha en numerología, pero creo que te va a dar más pinceladas la astrología. Entonces, se coge una fecha en la que tú veas las características en que el emprendimiento va a ir más hacia donde tú quieras. Claro, no es lo mismo hacer, por ejemplo, escribir un libro y editar un libro que a lo mejor hacer una terapia, ¿no? O crear un nuevo tipo de terapia, ¿no? O hacer un canal de televisión, yo qué sé, cada uno tendrá su emprendimiento, ¿no? Y no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, es importante que tu sol caiga en las características que tú deseas. Claro, si tú deseas que sea algo comunicativo, que la gente lo reciba y tal, lo vas a tener que poner en la casa de la comunicación, ¿no? O lo vas a tener que poner un sol en la casa 10 para que lo vean los grupos, ¿no? O cositas así. Son muchas cosas las que se pueden mirar, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa importante. Siempre va a haber algo en la carta que provoque algo de tensión, no va a ser todo flores. Exacto. Y eso es que es así. O sea, fue mi profesor de astrología, hizo su carta para presentar su libro. ¿Qué pasa? Que le fue muy bien todo, excepto una cosa que no me acuerdo ahora mismo que tenía en la carta, porque no me acuerdo, pero ¿qué le pasó? Que cuando tenía que recibir un paquete de las copias de los libros, se perdió y nunca lo recibió, ese paquete. Claro, Vale, entonces siempre va a haber algo que no sea perfecto, ¿no? algo que Pero se sí que se opone. puede, exacto, pero sí que se puede hacer una carta que se asemeje al máximo a las características de lo que tú deseas, ¿no? Y en el tema del nombre, yo he hecho varias veces sesiones que son muy bonitas, de ver qué energías trae ese nombre. Se le da un valor a cada letra, ¿no? Y se puede dar unas características, o sea, se puede coger y calcular el valor del nombre y darle unas características para ver lo que quieres. Claro, lo mismo, si tú quieres que una empresa se vea, que sea de esto, no puedes ponerle un 7, por ejemplo, ¿no? Porque entonces el 7 es el ermitaño, el que se esconde para adentro. Ajá, Entonces sería en plan, ¿hola? claro, ¿No? claro. O cosas así. O, por ejemplo, si quieres hacer una terapia que sea para ayudar a la gente y nutrirla y cuidarla, pues que tenga un 2 o un 6 sería muy hermoso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso se puede mirar y se puede hacer. Lo que pasa que, como te digo, el nombre se podría hacer con numerología y la fecha, si quieres bastantes características, yo lo haría más con la astrología. En astrología, ok. Justamente, mira, ahora a estas personas que estoy ayudando van a hacer un lanzamiento de un restaurante. Y la meta es el dinero, siempre es el dinero, más Claro. obviamente todo lo demás que es todo el ambiente que se crea. Ujú. El mes que viene es abril, ¿no?
Sí. Numerológicamente y astrológicamente, ¿cómo sería un lanzamiento de un negocio en ese aspecto? A ver, si quieres que una cosa se inicie con fuerza, hazlo con Aries, porque Aries es el gran iniciador. Hemos de pensar que es el que inicia el año astrológico y encima es, si te fijas, es la primavera. De signos que se inicien hay 4, porque la astrología también se divide por eso. Ujú. Hay 3 tipos de energías en los signos. El cardinal, que es el que inicia las cosas, el fijo, que es el que las mantiene, y el mutable, que es el que trasciende hacia algo nuevo, el que muta hacia otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, sí, estos signos son justamente los de las estaciones, es decir, quien inicia, que son la estación, que es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, son los que inician. Los fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, y los que mutan hacia otra cosa son los que terminan la estación, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Ujú. Entonces, si tú quieres que inicie algo, cógete un Aries. Si quieres que se mantenga, coge un Tauro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un restaurante eh, yo lo haría más con Tauro. ¿Por qué? Tauro es el de los negocios realmente. Porque Tauro, la energía que tiene Tauro es que quiere estar muy tranquilo. Entonces lo que hace es conseguir mucha materia, ¿no? Y que consigue mucho dinero y cositas para poder estar tranquilo. No porque sea muy materialista, sino Ujú. simplemente porque siempre yo quiero vivir sin estrés, déjame que me coja muchas cosas y así vivo tranquilo. Entonces es muy bueno en negocios y es bueno en nutrición. Ujú. Entonces, si tienes que coger a alguien, coge un Tauro. Porque un Tauro, tiene mucha fuerza, para un restaurante, ¿eh? Tiene mucha fuerza para mantener lo que es, para mantenerlo en el tiempo. A lo mejor tarda un poco más en el inicio, o sea, no es un boom al principio, pero a la larga, al tiempo es muy bueno porque es el que te mantiene muy bien, además es el nutridor, el de los negocios, o sea, que va a estar ahí, que va a ser fuerte porque es el de tierra y lo va a materializar, ¿no? Y es el que mantiene ahí con fuerza, es uno de los más fuertes de la carta, aparte de Capricornio y Virgo. Entonces es muy potente. También hay que tener en cuenta qué le pasa este año a Aries, que está con los nodos, que está muy bien eso, pero también tiene Quirón, y Quirón es la herida. Entonces va a haber como alrededor de Aries va a haber un poco de dolor. Entonces Sí, a lo mejor este lo año está viendo, lo está para viendo, justamente, se está sintiendo. Es interesante porque entonces diles de mi parte que lo hagan en abril, pero hacia finales. A partir del genial, 22. A partir del 22 o el 21. A partir del 21 de abril que monten el restaurante. buenísimo, copiado, paso el dato. Y sí, por ahí mismo iba mi intuición también. Genial porque es interesante cómo puedes usar estas herramientas, numerología, astrología, para determinar un poquito el movimiento de la energía. Y también aquí Exacto. quiero tocar un poquito contigo lo que es el consciente colectivo. Una que es el consciente colectivo que está atrapado en un ego y otra que es un consciente colectivo que despertó. ¿Cómo ves las dos caras de la moneda desde la astrología y la numerología? A ver, realmente, si te soy sincera, no podemos saber a qué nivel de profundidad si va a despertar o no, o qué nivel de profundidad puede llegar una persona con las cartas. Ujú. Porque es lo mágico que tiene tanto la astrología como la numerología. La astrología, voy a hablar más de astrología porque tengo un poco más de mano en eso, ¿no? Ujú. Pero la astrología, lo mágico que tiene es que tiene, no, o sea, tú puedes mirar una energía que hay presente, pero dentro de esa energía hay una profundidad. Es decir, tú puedes llegar a una conciencia infinita con esa energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy mágico porque la carta astrológica te la pueden leer 200 veces y todas van a ser distintas. Una, porque cada persona se va a fijar en algo en concreto. Yo soy muy de la sanación y del equilibrio, porque soy Libra, pero otra persona, a lo mejor que es más guerrera, te dirá, no, no, pero lucha por esto, lucha por ¿no? Claro. O te dirá, uy, este guerrero, ¿no? Y te mirará mucho eso. Y todo será válido, porque toda esa energía está en ti, toda la tendrás que trabajar. Lo que pasa es que cada uno te tendrá su especialización, pero aparte de eso, hay una profundidad de conciencia. Y hay gente que hace 10 años hizo una carta y dijeron A, ahora se están haciendo una conmigo y digo B, y dentro de 10 años harán otra con otra persona y dirá C. ¿Alguno de los tres estamos erróneos? No, simplemente que cada uno está a un nivel de conciencia. Y te está explicando el nivel de conciencia que además tú puedes acceder en ese momento. Es así de mágico también. Tú siempre vas a ir a parar con la persona
que en ese momento te va a explicar la carta como tú necesitas oírla. Buenísimo. Es mágico. O sea, yo alucino con eso, ¿no? Es también aquel punto de la vibración, ¿no? Que se atrae, ¿no? Entonces siempre vas a ir a parar hacia una persona. El otro día, por ejemplo, hice un chico que me lo dijo, dice, es que a mí, yo la hice hace 5 años y a mí toda esta parte de sanación o de todo esto que me estás contando, tú no me lo contó, digo, pero porque en ese momento tú podías oír eso. Todo imagínate, todo lo que te he contado yo, lo podrías haber oído hace 5 años y me dijo no, ¿no? Entonces es lo mágico. Entonces, claro, con una carta tú no puedes decir, uy, esta persona va a despertar sí o sí, o con la carta numerológica. Porque hay gente que ve la carta numerológica de su madre, de su abuela o de su tía y dice, pues esta mujer, ¿sabes? Esta mujer está súper dormida, tiene aquí un número maestro de no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? Y es porque aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay gente que a lo mejor no consigue su misión de vida porque se resiste tanto, que a lo mejor al final no lo consigue y tiene que repetir de vida. O simplemente está a lo mejor en el primer nivel del 11, por ejemplo, o del 9, ¿no? Entonces la persona a mí a aprender X. Y claro, desde fuera dices, bueno, pues esta persona no tiene conciencia ni tiene nada, ¿no? Entonces, solo con la carta en sí no puedes determinar a quién ni hasta dónde van a llegar, ¿no? Okay. Por eso. Pero sí que puedes ver un poco las tendencias. Claro, una persona que tenga un sol en 6, pues se va a quedar mucho más en la materia que una persona que lo tenga en 12, por ejemplo, ¿no? Porque el 6 es la del trabajo, la de la salud, más física y la de ahí, ¿no? Pero claro, quién sabe, a lo mejor ese 6 al final lo viven tan en profundidad que conecta incluso en entender esa enfermedad de dónde viene y empieza a tirar de capas y llega mucho más lejos. O sea, que por eso te digo que nunca se puede saber hasta dónde va a llegar. Genial. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente. Justamente en nuestras búsquedas, todo, ya te voy haciendo los interrogatorios. Entonces, en tu propia búsqueda, así como cualquiera que se quiere responder preguntas comienza a indagar, ¿cómo fuiste tú potenciando todo aquello que fuiste encontrando? Y van 2 preguntas. Una es, ¿crees que las personas podemos integrar todos los ciclos de los signos en uno? Que sería como una maestría, algo así. Y la segunda sería, ¿cómo en tu camino, eso ya es un poco más personal, cómo en tu camino fuiste integrando lo que te caracteriza en tu carta? Bueno, espera que a mí me queda mucho por integrar, ¿eh? No te creas que a mí me queda igual, esto es en plan, esto ya es para toda la vida, ¿eh? Una vez que te das cuenta de lo que hay, aquí hay que picar piedra toda la vida, o sea. La primera, que me has hecho integrar todo en una, ¿no? Me has dicho todas las energías en una. Sí. Como eso sería llegar una al centro. Especie de maestría, algo así. Sí, eso sería llegar al centro de tu carta. Porque el eje de los signos y de las casas en sí mismos son oposiciones entre sí. O sea, un Libra y un Aries son opuestos entre sí. Lo bueno sería llegar al centro de esas 2 energías. Y toda la carta. El círculo que se genera en el centro no es solo la posición de la persona en la materia, que es el punto de la Tierra y ahí es donde nace la persona y se hace una foto de lo de alrededor. No simplemente es eso, ahí también es el punto de la neutralidad. Y claro, yo creo que en una misma vida conseguir el centro total no lo va a conseguir nadie. A ver si me explico. No quiero solucionar a nadie, pero quiero decir, creo que será más la gente que llega al final al punto, sí, porque vamos a decir en plan, jolín, entonces ¿qué estamos haciendo, no? Será la gente que está más cerca del nirvana. Porque claro, hay que pensar que que la carta astrológica representa todas las energías. O sea, están todas las energías ahí puestas. En realidad todos tenemos todas las energías. Lo que pasa es que nos enfocamos más en unas que en otras. Pero dentro de mí hay un Libra, hay un Aries, hay todo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en Acuario no tengo planetas, entonces no me centro tanto en esa energía, pero una parte de mí también consigue ideas diferentes o se siente a veces incomprendida, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que yo creo que la persona que consiga esa neutralidad será la persona que al final llegue al nirvana, ¿no? Porque claro, es que, como dice el budismo, llegar a la vida perfecta, ¿no? Que es comprenderlo todo. Y claro, que yo creo que aún no estamos para comprenderlo aún todo, ¿sabes? O sea, habrá gente que sí, pero yo creo que hay gente que ya está en la 6ª dimensión, en la 7ª, cosas así, para que lo comprendan todo, ¿no? Mira, Vero lo dice, Buda. Sí, Buda Cristo, sí, sí. todos ellos.
Claro. Exacto. Bueno, aunque, mira, esto es muy personal, pero como dijo Cristo, ¿no? Jesús, pero que decía que lo mismo que él ha hecho, lo mismo lo harán y mejor. Y yo creo que estamos en ese tiempo. Y por eso es tan interesante las herramientas que tú brindas también, porque le permiten a la gente autodescubrirse sabiendo que ya dominan mucho de su vida como para ya comenzar a trascenderla y salir del ego, justamente, que es la finalidad de la numerología, de la astrología y otras herramientas. Eh, lo siguiente, voy a otra. ¿Y cómo integraste? ¿Cómo integraste algo que haya trascendido en ti? Sin volverlo personal, no quiero que sea... No, a ver, yo sinceramente, yo no puedo hablar por el proceso de los demás, pero yo sí que siento que llegué a un fondo muy, muy hondo del pozo. O sea, mi pozo era muy, 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 muy fondo, ¿no? Y llegué a una parte muy, muy oscura. Entonces, yo creo que fue en plan, sal de ahí ya. O sea, yo misma me dije, sal de ahí. Y si te soy sincera, miro hacia atrás y digo, y aún no sé cómo lo hice, sinceramente. O sea, simplemente me dejé llevar en gran parte. O sea, el inicio de todo, el inicio de todo fue déjate llevar. O sea, aunque te duela, aunque sufras, sigue. Claro, en esa época te estoy hablando que, a lo que yo me estaba enfrentando es ir a un curso. O sea, imagínate mi gran enfrentamiento, ¿no? En esa época era ir a un curso Claro, y dedicar y estudiar, ¿sabes? O sea, fuera del sistema. O sea, no en la universidad y eso que ya lo había hecho, sino más cursos en plan de homopatía, astrología y todo eso, y no sentirme una catástrofe de no entender nada y todo eso, ¿no? claro. Y porque yo venía de un mundo muy, o sea, yo venía de un punto para que la gente se haga una idea y para que la vea, sobre todo para que la gente vea que se puede salir de eso. Yo, cuando Ujú, acabé mi primera etapa numerológica, que también se puede calcular eso, ¿no? Yo la acabé con un intento de suicidio. claro. Entonces, porque llegó un punto en el que mi cabeza era no vales, no vales, no vales, no vales. Y así eran las 24 horas del día. Y llegó un punto que ya no podía más conmigo misma, ¿no? Ujú, Y yo acabé en eso. Entonces, a partir de ahí dije, o salgo de aquí o me voy. No tengo término medio, ¿no? claro. Porque ya no podía más. Entonces, ¿cómo fui construyendo yo y saliendo y tal? Al principio dejándome llevar. O sea, intentándome resistir lo mínimo que podía en ese momento. Ok. Y ahora es... eh, hay una frase que a mí me encanta decir que es aquello que más te rechaces y aquello que más miedo te dé, hacia ahí. Hacia ahí tienes que ir. Porque es justamente lo que tienes que soltar. Lo que te está encadenando y lo que no te está permitiendo fluir. Exacto. ¿No? Y yo creo que es ahí hacia donde se tiene que lanzar la gente. Y yo muchas veces tengo estrés, tengo miedo, tengo cosas, pero me lanzo. Ujú, Porque sé que si no suelto, me va a dar un revolcón la ola, ¿no? O sea, va a venir la ola y me va a hacer un revolcón. Pues antes de que venga la ola, yo ya me hago mi historia, ¿no? claro. Y es eso. Y también porque hay una cosa que cuanto más vas soltando, al final llega un punto también que se vuelve, entre comillas, un poco más fácil. Porque ya Ujú, te das cuenta que ya son cosas que puedes ir soltando, ¿no? Porque ya sabes de qué va, ¿no? Ya sabes, vale, me estoy agarrando a esto, no me gusta de soltarlo, pero venga, va. No, venga, va, lo suelto, ¿no? Y es un poco eso. ujú, Entonces, yo creo que la cuestión está sobre todo y aquí lo resumo muy rápido, es que uno se pare y se haga una pregunta sincera. Y yo siempre lo digo, hazte esta pregunta sincera. ¿Estás bien donde estás? ¿Crees que lo puedes seguir sosteniendo? ¿Crees que puedes ser feliz estando ahí? Sí, ya está. Si la respuesta es no, da un primer paso. No te pongas excusas, no empieces a preguntar, no, pero no sé a dónde ir, no es que no tengo una idea, no, 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 eso da igual, porque el primer paso que vayas no va a ir para nada hacia el camino que tú al final vas a caer, porque todo no pasa eso, exacto. todo no pasa eso, nunca va a ser el primer paso hacia donde tú vayas a ir al final. Entonces, y ni ahora los pasos que estamos dando ahora van a ser el final, porque cada vez que te conciencia, cada vez que vas cambiando algo, entonces no va a ser eso, pero sí que decidas tú salirte de ahí, aunque sea irte a la montaña a dar un paseo o irte a que alguien te ponga unas agujas o alguien que te haga, no sé, una carta conmigo o también una terapia contigo, ¿no? Pero al Ujú, menos hacer algo que ya te saque un poco de donde estás, ¿no? Y ese primer paso te llevará a otro y poquito a poco, sin agobiarse, ¿sabes? exacto.
Sí, total, total, qué bonito lo que nos dices, porque es muy útil para el proceso de toditos ahora, ¿no? Que justamente se van cayendo muchos paradigmas y que la gente ya no puede sostener más ese ego loco que estaba atrapado y totalmente apegado a sus logros, cosas, títulos, personas, incluso hasta las más cercanas que son familia. Así que, claro, no queda más que dar el paso. Y veo mucha gente que está buscando motivación para hacerlo y para mí que eso es una trampa, ¿no? Porque no existe la motivación, lo que existe es la voluntad de hacer las cosas y la motivación llega en lo que vas descubriendo que haces. Por eso es que muchas personas deprimidas no se mueven porque ya no hay motivación. Y claro, piensas en la muerte, piensas en la muerte. A mí también me pasó en el 2020 que decías, ok, acá lo he vivido lo mejor que he podido, gracias, me voy. sin, sin, sin tratar, bueno, yo en mi caso no traté de irme, pero sí en la noche dije, bueno, pues o sea, si no tengo que amanecer ya, pues adiós, me quiero ir. Entonces, bueno, el detalle es que amanecí de nuevo, entonces me tocó hacer la tarea. No es en plan, ¡jolín! Venga, No me ya me dejaban. pongo, venga. Claro, entonces ahí más bien fue cuando me puse a averiguar todas las herramientas de las que puedo disponer para comenzar a entender este proceso. Entre esos encontré la astrología, la numerología y terminé usando tarot, que también es como mágico, el péndulo, todo lo que se dispone. Y te voy a hacer una pregunta bastante bonita, que casi nunca se les pregunta a las personas que van en un proceso de sanación. Eh, ¿Cómo le fue? Claro, ya te expuse todo. ¿Cómo fue? Que es algo justamente por lo que nos convertimos en terapeutas, ¿no? Porque decimos, a ver, si yo salí de este hueco, pues puedo ayudar a los demás que están ahí. Y es justamente, ¿qué pasó con tu cuerpo físico? El físico. ¿Cómo lo fuiste sanando? ¿Cómo se fue recuperando? Porque cuando estás en ese hueco oscuro, no hay energía. ¿Cómo fue? No. Además, yo soy una persona, los que tenemos la luna en Virgo, y eso es alguien, si tiene la luna en Virgo, que sepa que funciona un poco así, somos los que más cogemos lo que sentimos, o sea, los bloqueos emocionales, y más los llevamos al cuerpo. Entonces, el cuerpo es el que más Matizar. padece de todo. Además, tiene que ver con la salud, o sea, Virgo, o sea, que imagínate, ¿no? Entonces, el tema está en que en mi caso, yo siento que aún no está sanado mi cuerpo, porque yo llegué a un nivel tan fuerte, también eso se puede mirar. Según el gran bloqueo emocional que tengas, también habrá afectado de una manera a tu cuerpo. En el caso de gente que tenga una estructura muy, muy rígida y que le hayan impuesto mucha rigidez, los huesos es lo que más va a tocar. Entonces vamos a tener grandes crisis de sanación del cuerpo, ¿no? Pero la historia está en que yo soy una persona, claro, yo no te puedo decir de una manera en concreto, porque yo cada vez que he hecho una terapia me ha movido una cosa, principalmente los huesos, ya te lo digo. Me acuerdo que hice una técnica que se llama rebirthing y que es todo el tema de revivir los recuerdos de la infancia, ¿vale? Sobre todo de la gestación, del nacimiento y todo eso. Y yo tuve que empezar a ir una semana, porque el rebirthing se hace cada 15 días. Iba una semana al rebirthing y la semana siguiente iba a un quiropráctico. Porque Ok. me movía de tal manera a mí que se me reponían o sea, toda la estructura se me movía de una manera que incluso una vez se me movió una vértebra del sitio al, mover, al quitarme yo bloqueos Los emocionales, bloqueos. ¿no? Ok. Se me movió, y se me movió una vértebra y no podía ni ponerme para adelante ni para atrás. Me ahogaba o me dolía muchísimo. Y entonces tuve que empezar a ir en paralelo a las dos cosas. Porque era en plan tal movimiento que me volvía a descomponer todo el cuerpo. Entonces, al final llega un punto que tampoco hay una técnica, en cada época también te da una técnica y cada época también te va a dar una de esto, porque cada vez vas a mover una cosa distinta, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, yo trabajo, a mí me ayuda muchísimo las frecuencias solfecho. Hay unas frecuencias que te ayudan mucho a nivel vibracional porque tenemos debilidad que somos capas de vibración. Ujú. Entonces, la mayoría del tiempo lo que pasa es que destolotan, ¿no? Se remueven esas vibraciones y no vibran en la armonía adecuada. Exacto. Entonces, las frecuencias solfecho ayudan muchísimo a eso. Y hay una que es la del dolor, que es la primera de todas, que creo que es la 174. Y esa es buenísimo porque esa realmente te calma el dolor físico. Ujú. Hay otra que es para los órganos también. Entonces, temas así, si no vais a un sitio más adecuado, en plan un osteópata, un quiropráctico, eso ayuda muchísimo. Claro. Porque el cuerpo es verdad que a medida que he cogido bloqueos emocionales se va un poco como, ¿no? Sí, es verdad que Cogiendo los posturas raras. Virgos nos tocamos mucho, ¿no? Los Mm, signos de tierra en general, creo, nos volvemos muy sí. rígidos, articulaciones, músculos. Mm.
huesos. Claro, sois los de tierra, sois los que más estáis en la materia. Entonces sois los que lleváis más carga, matéricamente hablando. Y os cargáis más. Yo ahora no lo hago la técnica. Yo puedo sanar también con las manos y desbloquear energías. Y yo antes lo hacía aquí en casa, ahora lo dejé un tiempo, pero lo hacía en casa. Y cuando te vienen los Capricornios, Capricornios, Tauros están destruidos. Y Virgo. Eran los que más destruidos estaban porque son los que tiran y tiran y tiran, ¿sabes? Y al final llega un punto y dices, bueno, ya está, ¿sabes? Claro, claro, que dije. Mira, ahí me gusta mucho, para mí fue también todo un descubrimiento de entender ya en la parte chamánica el arquetipo del fuego, del aire, de la tierra y del agua, porque justamente yo soy muy tierra, a mí no me gusta que me saquen ni de la casa. Entonces, y cuando me mueven, claro, es un gasto energético que cuando vuelvo a la hora que vuelvo a la casa, siento que se me fue toda la energía en la gente, en el lugar en donde estuve. Entonces aprendí un poco y una de las cosas que en mi noche oscura, que era ese 2020 que te conté, eh, era que dejé de entender cómo funcionaba el fuego y no lo tenía. Y tengo muy poco fuego en mi carta astral. Y fue interesantísimo entender cómo funcionaba, para qué servía, qué es el iniciador y el transmutador para mí, en ese caso fue para mí. Y claro, ahora tengo mucho de eso y es por eso te decía cómo uno va integrando los conocimientos porque se comienzan a volver parte de uno Exacto. y ya no se van. Entonces quedan ahí. Más bien siempre se van haciendo siguientes niveles porque siempre, acá por lo menos creo que todo el tiempo vamos a estar emprendiendo en algo. Si no es una relación, es un negocio, si es un arte, lo que sea que te pueda apasionar para que esta vida siga teniendo sentido, ¿no? Exacto. Es que es más, la sociedad siempre te dice cómo tienes que ser. Y si te fijas hay unos parámetros, ¿no? Hablamos del 3D puro y duro, ¿no? Hay unos parámetros y los tienes que seguir. Si estás fuera de esos parámetros, eres un bicho raro, eres la oveja negra, eres no sé qué, ¿no? Y eso hace que muchos de nosotros hayamos pasado una vida de mucho dolor porque sentíamos que teníamos que entrar dentro de unos parámetros que a nosotros no nos iban bien. Pero si no los seguíamos, éramos los rechazados, ¿no? Y llega un punto que todas estas técnicas, escojamos las que escojamos, yo escogí la astrología y la numerología también porque es lo que me ha ido llegando y al final es lo que con lo que más he conectado, pero al final lo que te consiguen es comprenderte y verte otra vez, ¿no? Porque entonces la historia está que, que, que todos sabes quién eres y sabes cuáles son tus pros, cuáles son tus contras, qué tienes que trabajarte y ya te quitas esa cruz de es que eres raro, es que no sé qué. No, 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 es que si yo tengo pues Mercurio en la casa 10 pues quiere decir que yo voy a tener facilidad para hablar con los grupos y voy a hablar de estos temas porque se me dan bien, ¿no? Y tengo esas herramientas. Ujú. Y a que no le guste, pues fuera, ¿no? Y al final te consigues conocer, consigues volverte a ver y entender cuáles son tus fuertes, ¿no? Y ya no vas... Y muchas veces la gente dice, no, es que, claro, no hay un libre albedrío. Digo, sí que hay libre albedrío, pero si tú no has venido a ser un comunicador, ¿por qué te tienes que obligar? ¿No? O sea, porque te lo ha dicho tu madre, porque te lo ha dicho la sociedad, porque te lo ha dicho no sé quién, porque tú no sé qué, ya, y qué. Pero ¿y si tu gran fuerte es, yo qué sé, el curar, el sanar, ¿sabes? Pues Ujú. es mejor no te pases la vida ahí a pico pala a otra cosa, ¿no? Que no sea lo tuyo, ¿no? Claro, ¿Entiendes? O sea, mira, qué interesante porque justamente en mis números, en la parte numerológica, yo soy comunicador, tres tengo por ahí un montón de veces. Y en oposición tenía el uno, que es justamente que me cuesta brillar, que me cuesta hacerme público y notorio. Y en la carta buscaba un poquito la coincidencia, y si no me equivoco tenía a Quirón en Tauro. Entonces, claro. Quirón es Quirón es la herida, me dijiste hace rato, ¿no? Sí, sí. Es la herida. ¿Cómo se La herida, interpretaría esa herida en Tauro? pues mira, esa herida en Tauro, Y era que casa si no... 4, Ah, no, yo la tengo femenina. incluso hasta me acuerdo, era hasta casa 4. Casa 4 y estaba en Tauro. Vale. Tauro es el que menos le gusta moverse y los cambios, porque cuando se hace hay una historia astrológica para que se entiendan más los signos y te dice que Aries es el gran conquistador, que llega y conquista el territorio, ¿no? Y lo consigue. Y entonces cuando el guerrero ya ha conquistado está cansado. Entonces lo que quiere es descansar, dormir, comer, y ese es Tauro. Lo siento por los Tauros, pero es verdad, tú hablas con un Tauro y lo que te dice es, a mí me encanta dormir, me encanta comer y no les gusta moverse. Por eso también son muy cabezones, porque ellos no quieren moverse, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué ocurre?
que el Quirón ahí significa que es una persona que le duele el estar parado, ¿no? El darse ese espacio de descanso, ese espacio de disfrutar, porque también no debemos olvidar que Tauro viene de Venus, entonces es el disfrutón también, ¿no? De disfrutar las cosas. Tiene mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Muchos jardineros son Tauro. Tiene mucho contacto con la naturaleza, Bien. con la belleza más física, no tan abstracta como Libra, sino es más física. Y es más de tomárselo con calma, de disfrutarlo, de tal. La persona que tiene Quirón ahí es una persona que le duele el hecho de darse ese espacio, ¿sabes? De ese espacio de paz, de tranquilidad, de mimarse de esa manera, ¿no? Claro. Y encima, si está en casa 4, tiene que ver con la familia. Entonces, tiene que ver, aparte del hogar, que también es el hogar de la casa, digamos el físico, y el hogar interno, es decir, cómo estoy yo amueblado, por decirlo de algún modo, si estoy a gusto con mi cuerpo, si estoy a gusto conmigo mismo, Ujú. con la botella, por decirlo, con el recipiente, por decirlo de algún modo, ¿no? Es también la familia. Entonces ahí, con Quirón ahí, te demuestra que hay una herida con la familia, hay un dolor, ¿no? Un dolor constante porque hay algo que no, o que te sientes tú diferente, o qué es eso. Y que no te permites eso, estar en paz y tranquilo dentro de la familia, ¿no? Que no puedes estar en ese punto no, vamos a estar tranquilos aquí, no pasa nada, ¿no? Y hay ese punto. Entonces la gente, Quirón siempre nos va a... Tanto Quirón como Saturno para mí son de los más complicados que hay, aunque Marte también, Marte también tiene lo suyo, ¿no? Pero Quirón es la herida que es la que nos marca en ese punto, ¿no? Es el que nos dice, ojo, que aquí no vas a estar del todo a gusto. Es como, jolín, siempre hay algo, ¿sabes? Es como, Como, ¿no? El punto es el, ah, ¿y cómo se consigue tanto Saturno como Quirón superarlos? Haciéndote experto. La herida es entender qué te duele, por qué te duele y qué es lo que te duele, ¿no? ujú. Y aceptarlo tal y cual está. Porque muchas veces hay cosas que pues, van a estar y ya está, ¿no? Pero entenderlas. Cuando ya entiendes y lo sobrepones, ya es mucho más fácil. Y Genial. después Saturno, que son los miedos, lo que se consigue es, porque el Saturno es como que te pone un límite, te dice, estás entre estos límites, genial, cuando traspases esos límites pierdes el control. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces la persona le da miedo ir más allá, porque pierde el control y no lo conoce. ¿Cómo consigues el control conociéndolo tú? Te pones en esa área de tu vida, en el mío es de la salud, por ejemplo, en esa área de tu vida te pones a hacerte experta, a entender muchas cosas de todo eso y al final pierdes el miedo porque lo controlas todo. Ujú. Entonces, los grandes en un inicio vivimos el Saturno con miedo y así como muy, ¿sabes?, temblorosos y tal, y después cuando llega un punto y dices, no puedo más, pum, sales y te haces un experto brutal. Yo, por Exacto. ejemplo, estoy mucho con el tema de la sanación. Entonces me hago gastar de mi propia cobaya y busco cosas y las pruebo conmigo misma, ¿sabes? Y yo aprendo sobre todos estos temas. Genial, genial, justamente porque sí, te entiendo muy bien que cuando dominas ya justo eso que te molesta, que te da vergüenza, que te enferma, te vuelves un maestro en eso, justamente. Exacto, Genial, exacto. genial, genial. Bueno, para que no se haga tan largo, ahora sí te voy a pedir que nos cuentes un poquito cómo es esto que se viene del eclipse, de la luna, cómo ves el clima astrológico ahorita a nivel mundo. A ver, hay un tema importante que yo siempre, últimamente, siempre que hago una charla tiro de ese tema, pero es que es uno de lo que está moviendo el resto, ¿no? Que son los nodos. Los nodos son dos puntos energéticos que tenemos en la carta, es el nodo sur y el nodo norte. Y el nodo sur, lo que es en el punto de la carta natal, el nodo sur es el punto de cuando nuestra alma entra en nuestro cuerpo mientras nuestra madre nos está gestando. Entonces ahí tenemos muchísimas memorias y muchas herramientas, ¿vale? Es otro punto que también es importante mirar en la carta para saber, ¿no? Qué bloqueos y qué memorias tenemos de otra vida. Entonces, eh, cuando a lo largo de la vida una de nuestras metas es ir al lado contrario, que es el nodo norte, y conseguir descubrir las herramientas del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos nodos siguen moviéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora mismo están el nodo sur está en Libra y el nodo norte está en Aries. ¿Qué significa eso para el mundo? Libra, como hemos dicho, es la empatía. Es uno de los que representa la empatía, que es yo estoy bien, pero quiero que el otro también esté bien. Si no, yo no puedo estar bien por mí mismo, ¿vale? Y nosotros y los Libras somos lo que vamos dando a es nuestra parte, la que le damos a la sociedad
el tema de la empatía y el preocuparnos por el otro, ¿no? Cada signo da sus características a la sociedad. Y las trabaja y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo nos están pidiendo que todo el mundo, porque esto le afecta a todo el mundo, que empecemos a hacer una limpieza en nuestras relaciones. No solo en plan que las dejemos o las tengamos, sino también cómo son, ¿no? De todo tipo, pareja, familia, amigos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás en un momento un poco complicado porque hay un movimiento ahí de ir hacia Aries que justamente es todo lo contrario. No es que sea egoísta Aries, pero sí que mira mucho, es ese gran iniciador y cuando se pone sus metas, él tira y no piensa, ¿vale? En el otro. Entonces, hay que hacer mucho más eso. Ese punto de, mira, hay relaciones que ya para mí son muy tóxicas, pesan mucho y no estoy pudiendo ser quien soy, ¿no? Y no estoy pudiendo mostrarme como tal. Entonces cojo y empiezo a limpiarlas y hacerlas de otra manera o a abandonarlas que no se puedan, porque tampoco podemos obligar a que los demás hagan un proceso diferente del que están haciendo. Cada uno tiene su proceso y se tiene que respetar. ¿Por qué explico esto? Porque ahora mismo está eso. ¿Y dónde caen los eclipses? En los nodos. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que se está resistiendo a ese cambio, pero cuando hay los eclipses te dan una intensidad, porque ahí es como que separa la energía para que te centres en eso, Claro. ¿no? Es como una presión extra. Y entonces ahí, cuando hay los eclipses, yo siempre digo, no hagáis nada activo, o sea, de ponerte una meta, de poner, ¿sabes? De plantar una semilla. Es momento de porque ir hacia adentro. Exacto. De ir hacia adentro y de observar qué está moviéndote en ti. ¿Qué te está tocando? Porque también el dejar las relaciones o el ponerles un límite, a cada uno nos toca una cosa. Será el miedo a perder a la familia, para los cáncer, por ejemplo, será el no querer hacer daño para los Libra, para otra gente será el económicamente a lo mejor me quedo más cojo, cada uno tendrá sus miedos y todos son respetables, ¿no? Pero sí que es cierto que entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un eclipse y te paran y te dicen, ponte ahí a mirar esto, ¿no? Pues es en plan, vale, pues entonces lo que voy a hacer yo es pararme y observar. Lo bueno es, en esos momentos de eclipse, observarse, para ver qué me está moviendo toda esa energía, cómo la puedo plantear de una manera si me está estresando, etcétera, etcétera. A quien más afecta es a Aries y a Libra, porque justamente está encima de sus casas, ¿no? Entonces, esto ahora estamos a mitad del proceso, más o menos este movimiento dura 1 año y medio del transcurso de que tarda el nodo en pasar por las casas. Y entonces estamos a mitad del proceso. Queda otro 9 meses, creo, si no recuerdo mal, más o menos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante tenerlo en cuenta porque este año astrológico tiene que ver mucho todo el tema con Marte. Marte va a pasar Marte tarda 2 años en dar. Depende de la época, porque como también tiene su periodo de retroceso, a veces tarda 1 año y medio, a veces tarda 2, depende del retroceso. La media es 1 año y medio, bueno, 1 año y 9 meses más o menos, ¿no? En dar la vuelta a la carta. Y ahora justamente en abril, mayo y tal, va a pasar por los planetas lentos, entonces va a activar mucho la energía de todos esos planetas lentos que nos mueven mucho más, porque claro, tardan mucho más en pasar por los sitios. Es decir, una luna que pase por encima de tu Mercurio tarda 2 días, ni eso, porque la luna tarda 28 días en dar la vuelta a la carta, o sea que no te va a tardar ni horas. Pero un Urano a lo mejor está encima de tu Mercurio pues 3 meses o 4. O 5, o depende del planeta. Entonces, a lo mejor, encima de un planeta tuyo hay otro planeta que te está emergiendo una energía que a lo mejor está, pues, 5 meses. Y claro, está ahí presionándote para que tú hagas una transformación ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si encima pasa Marte, lo acciona, porque Marte es el iniciador, es el que empuja, ¿vale? Es el guerrero. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima le da más fuerza a eso. O sea, es importante eso. Pero es que además, a final de año, entre finales de octubre y enero y febrero de 2025, va a haber una oposición entre Marte y Plutón. Entonces, ¿qué ocurre? Plutón es el gran transformador, porque es el dios del inframundo y es el que transforma todas las cosas, ¿vale? Y ya está en Acuario, es el gran cambio que ha habido, que ha cambiado a Acuario. Y Marte es el guerrero. Entonces están como si estuvieran en el oeste, ¿sabes? Ahí, los dos ahí disputando. ¿Y qué ocurre? Que generalmente este tránsito solo dura 1 mes y medio, 2. O sea, entre que lleva llegando el planeta, está ahí parado y sigue, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que los dos van a entrar en retroceso, los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se va a ir
moviendo los dos, uno en oposición al otro, durante 4 meses. Y ahí va a haber una tensión brutal. Entonces es importante que este año la gente se trabaje mucho Marte y Venus. Justamente lo que has hablado tú al principio, ¿no? Ujú. Marte y Venus es muy importante porque si ya te los trabajas, toda la frustración, una por varias cosas. Una, porque toda la frustración, toda la rabia y toda la acumulación que puedes tener ahora, si ya la limpias, cuando se vuelva a mover toda la rabia y frustración fuera, tú ya habrá un control, por decirlo de Nada. algún modo, ¿no? Ujú. Y habrá un trabajo. Pero claro, si no lo tienes controlado, ahí puedes petar al final, o sea, hacer una grande eso. Y además está el hecho que está estos nodos, entonces que también son Marte y Venus. Entonces tiene que haber como un equilibrio y una limpieza, un trabajo. Más que nada para que al final todo eso que nos hayamos obligado a tragar porque por el bien de la familia, por el bien de todo eso, que al final es un poco esto, ¿vale? Ujú. Esa frustración, esa rabia que está acumulada, se limpie. Para estar más ligeros, para estar más libres, para sentirnos mejor y para que después hacia afuera no haya otra historia con los demás. No hayas aguantado Claro. ahí, ¿sabes? ¿No? Sí. No hayas aguantado esa rabia, esa contención y de repente la vomites, Ujú. ¿sabes? O sea, saques la katana y, ¿no? Y limpies ahí un poco. A matar zombies. Ahí está. Sí, 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 qué chévere, qué genial. ¿Cómo coincide con el maestro Samu, que entró hace rato al vivo, con este portal que viene en agosto 88, la astrología? Él habla del año 26, si no me equivoco, como el año cero, ¿no? ¿Cómo? Sí, él dice que a partir, si no recuerdo mal la fecha, creo que era el 21 de diciembre de 2025, Ujú. porque no va tanto con el año gregoriano, sino más con el año, ay, ¿cómo se llama el Equinoccio, calendario? El calendario, el que están usando ahora, no Tolkien. recuerdo cómo se llama. Sí, entonces es más el 21 de diciembre, que empieza ahí la nueva, digamos, porque claro, hay que pensar que todo va en octavas. Entonces ahora estamos en el año 8 y el año que viene es el año 9, ¿vale? Numerológicamente hablando, que es el que comprende toda sabiduría. Hemos de pensar que todo lo que vivamos y todo lo que aprendamos se vive en 8 energías diferentes, del 1 al 8. Ajá. Entonces después, una vez se termina eso, se consigue toda esa sabiduría, ese compendio de sabiduría que es el 9. Y a partir de ahí empezamos otra. Entonces nosotros estamos al final de esa octava, que ya estamos en el 8 este año, que entonces también hay que ver que también justamente se junta con la astrología, porque si te fijas ahí, lo que nos piden los nodos es que seamos más independientes y el año 8 es más independiente, Ujú. porque el 8 es la independencia, también es la columna, ¿no? De uno mismo. Eh, entonces, que en un inicio el 8 es la independencia material, pero al final consigues también la independencia emocional, Claro. ¿no? Entonces está ese punto que lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que acaba lo que es o sea, está el 8 ahí, también nos lo está pidiendo la astrología, que también abandonemos un poco eso y también esa gran frase que están diciendo, ¿no? De la separación de la paja y el trigo, y entonces el 2025 se renueve. Entonces en el 2026 ya acaba. ¿Qué pasa? Que en 2025 también cambia un poco mucho, bueno, cambia bastante la energía porque Neptuno, por ejemplo, se va de Piscis y entra en Aries. Eso va a hacer que la gente cambie, luche mucho por otros pensamientos, ¿no? Ujú. Porque Neptuno es mucho la espiritualidad, las creencias y todo eso, y Aries es el gran luchador. Entonces ahí aún se va a separar mucho más los que crean una cosa y la otra. Entonces ahí se va a dar mucho más, a partir de 2025-26, mucho más la separación de, Ujú. de, de, de esos sentimientos y de esas creencias, Genial. ¿no? También hay el movimiento de Plutón, que sí que entra en Acuario, pero siempre pasa lo mismo con los planetas lentos, siempre pasan al siguiente signo y entonces hacen el movimiento este de retrogradación, vuelven al signo que estaban y después vuelven a pasar directo y a volver al siguiente signo. Y eso también lo hacen para hacer como una especie de limpieza, ¿sabes? Como Sí, de, acabamos de repasar todo lo que quedaba ahí y ya nos volvemos al otro, sí. ¿sabes? Entonces ahí también va a haber un revuelco, un revuelco un poco de muchas energías, porque no debemos olvidar que Plutón es el que crea un poco todo el tema de la pandemia. Sí, 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 sí. Interesante, interesante todo lo que se vive. Bueno, es que ahora mismo, con todo desde el 2020 se ha ido sintiendo todo este Mm, cambio y cómo sí, suben y bajan las energías. Más bien ahora yo creo que este año ya lo empezamos aceleradísimo con todo encima.
Entonces, si enero, febrero, marzo es así, ya te imaginarás el resto. Así que ya creo que la gente se hizo al dolor. Entonces, Lo eh, más movido que va a haber es el último trimestre, ujú. astrológicamente hablando. Va a ser el Mira, último claro, es trimestre, lo que porque es la inicia oposición. fuerte, termina más fuerte todavía. Sí. Más que nada porque hay esa oposición de Marte y Plutón. Y, y puede haber mucho movimiento ahí, ¿sabes? Entonces, lo importante para la gente es el punto de que se trabaje mucho todo eso, ¿no? Que usen mucho ese 8, mucha independencia, que empiecen a buscar mucho en sí mismos, ¿sabes? Exacto. Que empiecen a cuidarse más a ellos, a amarse más, a ver más lo que tienen enquistado. Porque yo siempre digo una cosa, lo que va a venir, al final nadie sabe exactamente lo que va a pasar, ¿no? Mucha gente está canalizando, mucha gente puede mirar la carta astrológica, mucho. Pero al 100% nadie puede. Antes de la pandemia mucha gente miraba la carta astral y nadie pudo decir, va a pasar esto, ¿no? Mucha gente sabía que iba a pasar Claro, algo porque se sabía que iba a pasar muchos algo, decían, porque algo va a pasar, sí, exacto, pero no exactamente qué. Exacto. exacto. Se sabía que iba a pasar algo porque lo que hubo astrológicamente era muy fuerte, pero el que no se sabía. Entonces, yo siempre digo, lo más importante es hacerte tú fuerte. O sea, mirarte tú y trabajarte tú, porque después venga lo que venga, sea lo que sea, tú vas a poder hacer frente, porque te habrás preparado, ¿no? Porque tú eres fuerte, ¿no? Entonces lo más importante es eso, que la gente este año se trabaje mucho. Yo voy a intentar hacer muchos talleres sobre el tema, sobre todo para que la gente cada mes pues pueda trabajarse su signo y observar qué tiene en sus cartas para poder ver y limpiar, ¿no? Y hacer, por ejemplo, altares de sanación, etcétera, etcétera. Entonces es Sí, algo por muy... hacer la tarea. Sí, Chévere, chévere, Rosa, gracias, gracias por todo lo que nos compartes. Puedes hacerles una invitación al curso que estás por dar. sí. Ellos- El 8 y el 10 de abril empezamos un curso que va a durar un añito. Y ese curso es para los que no tengan ninguna base de astrología. Está pensado para empezar desde cero. Entonces, va a tener como dos partes. Una parte es para explicar todas las partes y todas las capas de la carta astral. Y aprenderemos también a ver cómo se hace una lectura, ¿no?, de la carta. Y la segunda parte es muy hermoso porque ya vamos a enfocar la carta desde la parte de la sanación, que es entonces ver cómo afecta toda esa carta a nuestro ser en las diferentes capas, desde la capa energética, la espiritual, la álmica, la mental, la Todos los física, cuerpos. todas. Ujú. Todos los cuerpos. Y a partir de ahí también vamos a enseñar herramientas para que la gente pueda ayudar a sanar a través de la carta. Es decir, a entenderla cómo funciona, en plan de salud y ayudar y dar herramientas para que la gente diga, pues mira, tómate esto o haz este ejercicio. Buenísimo. Y, y para mí es muy completo, o sea, ya no es porque lo haga yo, pero es muy completo porque ya no solo sabes usar la carta, sino que puedes sanar a través de ella. Y eso es una herramienta Exacto, potentísima exacto. para que la gente se ayude sobre todo a sí misma. Una que se comprenda y otra se ayude a sanar, ¿no? Ujú. Porque a veces sanar desde uno mismo es muy complicado por el hecho de que está el ego, ¿no? Y están los miedos y entonces te No, hacen pues la claro, venda y el no ego en ves. contra. Exacto. Mucha gente no entiende que el ego está jugando en contra. Justamente no te va a dejar ver la respuesta por más obvia que sea. Ujú. A ver, en su momento también nos ayudó, porque si no nos hubiéramos autoengañado muchas cosas, a lo mejor muchos no estaríamos aquí, también te lo digo. O sea, si no Claro, hubiéramos autoengañado sería en plan, ¿no? Entonces, es eso, pero sí que es cierto que llega un punto que tienes que ser sincero contigo mismo, ¿no? Y dejar de autoengañarte. Entonces, yo siempre digo que como muchas veces es difícil entender si te estás autoengañando o no, lo bueno es coger herramientas externas que sean neutras, como una carta astrológica, como una carta numerológica, que te va a decir, oye, que tienes esto de más, exacto. que tienes esta energía, ¿sabes? Y tú vas a decir, ah, vale, sí, es cierto, ¿no? Se ve clarito ahí. Sí, entonces, y ayudarte con herramientas que muchas son muy económicas, porque a lo mejor son con minerales, son con frecuencias que están por internet y que Ujú. la gente se... Lo importante es, al final de todo, es decir, tengo la sartén por el mango. Siempre nos han dicho que dependes ¿no? Dependes del médico, dependes del profesor, dependes de todo. Y entonces llega un punto que dices, guay, yo no me puedo hacer nada a mí mismo. En cambio, cuando tú ya entiendes cómo van las cosas, dices, ah, mira, pues puedo hacerme esto, puedo hacerme esto, puedo hacerme esto. Y entonces ya coges tú la sartén por el mango y ya dices, vale, ya yo me puedo sanar.
yo me puedo comprender. Y Exacto. eso es un poder enorme. Y eso es a lo que quería llegar justamente con toda esta charla, que todas estas herramientas lo que hacen es que tu autoconocimiento te lleve a la autosanación. Y esa autosanación, cuando uno lo hace, pues por resonancia, el medio también cambia, así que es todo un cambio. Gracias, Rosa. A ti, Ha sido cariño. un gusto estar contigo. Igualmente. Y pues ya te comparto para que lo puedas compartir tú también. Y gracias a quienes se conectaron y lo puedan ver luego. Así Sí, que ahí les dejamos un montón de datos. Gracias, Rosa, por toda esa información. a ti, Un cariño. abrazo grande. A todos. Chao, chao, chao. Que vaya muy bien. Adiós.